Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 6, semana 2. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la actividad en casa que nos quedó pendiente de la semana 1. Decía, investigo qué es una reseña crítica, cuáles son sus características y selecciono un ejemplo de reseña que sea de un tema de mi interés para compartir en la clase. Reseñas críticas. Es un tipo de texto en el que una persona expresa su opinión sobre algo como un libro, una película o un restaurante. En la reseña se analizan los aspectos positivos y negativos de que está evaluando y se da una valorización personal sobre si vale la pena o no. Es como dar una crítica o una opinión detallada sobre algo. Las características de una reseña crítica son: número 1. Opinión personal. Se expresa la opinión del autor de la reseña sobre la obra, destacando aspectos positivos y negativos. Número 2. Argumentación. Se deben dar razones y argumentos que respalden la opinión expresada, explicando por qué se considera que la obra es buena o mala. Número 3. Objetividad. Aunque se exprese una opinión personal, debe intentar ser objetivo y fundamental con argumentos válidos. Resumen. Se incluye un resumen breve de la obra para que el lector pueda entender de qué se trata antes de leer la opinión del autor. Estilo claro y conciso. Se utiliza un lenguaje claro y sencillo para que el lector pueda entender fácilmente la reseña. Investigo sobre la obra del señor presidente para elaborar una reseña crítica. La obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias se habla sobre un presidente autoritario y corrupto que abusó de su poder para controlar a la población y cometer injusticia. La historia muestra cómo la tiranía afecta a la sociedad y a las personas que viven bajo su gobierno. El libro muestra cómo el poder corrompe a las personas, cómo la vida de los ciudadanos comunes se ven afectados por las decisiones del presidente. Es una crítica a la opresión y a la justicia en la sociedad. También sigue diciendo, Lauron es un libro que cuenta la historia de un país ficticio gobernado por un presidente autoritario y corrupto. En la historia se muestra cómo el poder del presidente afecta la vida de los ciudadanos, quienes viven en un ambiente de presión y miedo. La novela critica la dictadura y la opresión política, y muestra el sufrimiento de la población bajo un gobierno tiránico. El tema de la obra es la dictadura, el abuso de poder de un gobernante autoritario. La historia muestra cómo el presidente de un país oprime a su pueblo, controlando sus vidas y reprimiendo cualquier forma de oposición. El objetivo de la obra es mostrar y criticar el abuso de poder y la corrupción de un gobierno autoritario. Así comenzamos con la semana número 2 de la unidad 6. Anticipación. Actividad con el docente. Desarrollamos. Compartimos con la clase lo que cada uno investigó en, en casa sobre la reseña crítica y sus principales características. La vamos a compartir. Número la B, literal B. Escribimos en el cuaderno las ideas claves que destaquen nuestro docente. Lo que diga el profesor lo vamos a destacar, las ideas principales. Relatamos el contenido del ejemplo que seleccionamos. Formulamos preguntas y comentarios sobre el tema. Ahora nos pide actividad 2 en Parva. Leemos el fragmento de una reseña de la obra Huauxipungo del escritor Jorge Icaza. Leamos esta reseña. La mayor parte de los indios son enviados a trabajar en la construcción de una carretera, donde soportan interminables jornadas laborales y el trato inhumano y despótico del capataz. No pocos de ellos deben arriesgar sus vidas para realizar sus tareas. Incluso algunos mueren. El malestar aumenta en la medida en que son conscientes de que solo el juez, el cura del pueblo y el inversor van a salir beneficiados de la obra diaria. ¿Sí? Porque los indios, ¿qué están ganando? ¿Va? Ellos solo están por migas, no solo por comida. En el acto heroico final, pleno de casta, orgullo y desprecio a sus enemigos, el protagonista sale de su escondite con su hijo entre brazos, gritando Nuca chica, Huachipungo. Jaime Molina. Resolvemos. Dice, ¿sobre qué trata la reseña? Explicamos. La reseña describe el sufrimiento
la explotación de los indios y las acciones heroicas que se llevan a cabo en la obra de Huaxipungo. Identificamos y explicamos cuál es la función del uso de paréntesis en la reseña. Pongamos coco que después nos van a hacer preguntas que por qué contestamos esto. Vamos. Dar más información sobre la idea que se está desarrollando. Cuando se ha hecho el paréntesis. ¿Dónde está el paréntesis? Está. Incluso algunos mueren, explicando lo que está sucediendo. ¿Con qué propósito han sido utilizadas las comillas en el texto? Para citar palabras de tal y cual las dijo el personaje de la obra. ¿Cómo dijo el personaje de la obra? Ñucachik Huachipungo. Jaime Molina. Ahí está citando tal y como las dijo. Después nos van a hacer una pregunta sobre estas dos. Vamos con construcción, uso de comillas y paréntesis. Aquí de tres. De forma individual, luego la información. Las comillas. No de comer, va. Las comillas. Las comillas, llamamos a los tres tipos de comillas. Son un signo doble que en español pueden ser de tres tipos. Las comillas angulares, también llamadas latinas o españolas, ¿verdad? Las que es lengua nos está enseñando que ocupemos más seguido, ¿va? Porque en los 80 y 90 ocupamos las inglesas. A las comillas inglesas ocupamos estas. Y las comillas simples, aunque estas casi no mucho las ocupan. Ocupamos las inglesas o las españolas, cualquiera de dos, pero las simples casi no se ocupan, ¿no? Es raro, algunos textos casi no mucho lo ocupan. Parece que en su libro posiblemente no venga, así que hay que hacerla. Así entonces parecen dos ojos. Algunos casos en los que se pueden usar las comillas son para indicar que un texto es cita directa de algún libro o persona, o que una frase ha sido reproducida textualmente. Los lemas de institución, para indicar que una frase o palabra está usada en un sentido figurado diferente a su significado acostumbrado. Los paréntesis son signos dobles que se representan así, uno de entrada y uno de salida, y se usan en los siguientes casos: para cerrar signos, palabras, frases u oraciones que sirven de aclaración. Las siglas seguidas por su enunciado a la inversa, en la primera ocasión que se mencione. Ejemplo: Escuela Nacional de Preparatoria ENP. Encierra datos numéricos aclaratorios. Ejemplo: 1886 a 1957. Se usan las publicaciones, libros, revistas y periódicos, etc., en cuyo texto se remite a figuras, cuadros o tablas. Ejemplo: el pulmón, figura 13. Reservo en el cuaderno la siguiente. Revisa si las respuestas de la A, B y C, lo que les dije anteriormente, de la actividad 2 están correctas, a partir de la teoría que acabo de leer. Revisémosla. Solo la B y C. Identificamos y explicamos cuál es la función del uso de paréntesis en la reseña. Brindar más información sobre la idea que se está desarrollando. Si está bien, le ponemos que poner OK, porque ya está. Ya explicamos por qué lo hicimos así. ¿Con qué propósito ha sido utilizada las comillas en el texto? Para citar las palabras de tal cual las dijo el personaje. Así que también le ponemos OK, que está muy bien. No hay mucho problema. Vamos con lo siguiente. Dice: lee el siguiente texto. Identifico cuál es el uso de las comillas y de los paréntesis. Leemos el texto. ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá? Está entre comillas. Para traerme al encierro del pueblo. No, sobre pretexto de que debía de ir al colegio. Me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conserva un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mejato. Ricardo Giraldeva. Vamos a ver el otro texto. Me levanté en el cuarto y solo fui hasta la puerta para presenciar su partida en un carrito de vértigo, de las carneadas. Están entre paréntesis. A lo acomodaron con la espada firmada contra uno de los bastidores, Ricardo Villalba. Escribo en el cuaderno, pero primero vamos a hacer, vamos a decir por qué lo pusimos, esto está entre comillas y entre paréntesis. Comenzamos. Serían por las siguientes razones. Las comillas españolas se han usado para indicar que una frase se ha reproducido textualmente. Veamos aquí. Aquí también. Llamé mamá, así como dijo el muchacho. Y las mujeres me llamaban mi jato. Así como están, así las pues, se colocan entre comillas. Los paréntesis se han usado para encerrar una frase que sirve de aclaración. En un carrito de vértigo.
el de las carneadas, ¿va? Para aclarar la situación, ¿va? Ahí, entre paréntesis. Escribo en el cuaderno 3 ejemplos cortos de descripciones, diálogos, etcétera. En ese etcétera nos vamos a basar lo que vamos a hacer, en lo que se use comillas y paréntesis. Número 1, para citar textualmente las palabras de otras personas. Por ejemplo, Juan dijo, me gusta mucho la música, ¿ves? ¿Qué dijo Juan? Lo ponemos entre paréntesis. Perdón, entre comillas, me gusta, ¿va? Pero toda la frase que estamos citando, que hemos sacado de algún texto, lo estamos poniendo entre comillas. Siempre que ocupemos comillas y va otra frase que tenemos que marcar dentro, primero vamos a ocupar las españolas. Y como, digamos, para no estar repitiendo mucho los signos de las comillas españolas, vamos a poner las comillas inglesas entre medio. Miren, así como está ahí. Número 2, para resaltar un término o expresión especial. Por ejemplo, el término sostenibilidad es muy importante en la actualidad, ¿verdad? Y está entre comillas el término sostenibilidad, para que tenemos que resaltarlo. Para indicar ironía o sarcasmo, por ejemplo, el restaurante se llamaba El Paraíso de la Comida Rápida. Pero la comida era terrible, tenía un pelo. Bueno, pero en la época ya de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuviera piojo, la comida, o sea, comida era comida, decía un testimonio. Comida era comida, aunque tuviera piojo. Bueno, uso de comida. Número 1, para aclarar una abreviatura. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Ven? La explicación de esa abreviatura la ponemos entre comillas. Se fundó en 1945. En acotaciones en diálogo se usan para indicar quién está hablando. ¿Va? Ponemos, le toca hablar a Juan. Juan, susurrando, lo ponemos así, pero en susurro. Lo ponemos entre comillas. En fórmulas químicas se usan para indicar la presencia de elementos. H2O para indicar eso. Continuamos. Producto de una reseña crítica. Dice. Actividad 4. Como el docente, leemos y analizamos la siguiente información. La reseña es un texto oral o escrito que brinda la oportunidad de tener una primera impresión o un acercamiento sobre un producto cultural, libros, piezas teatrales, pintura, películas, entre otros. La película puede ser, la reseña, nos estamos adelantando. La reseña puede ser de carácter expositiva o crítica. Vamos a ver la reseña expositiva. ¿Qué nos dice? No presenta la opinión o juicio valorativo de quien reseña. Aunque nosotros le metimos un poquito cuando nos toque hacer una. Del tipo positivo vamos a hacer una. Sino que solamente describe de qué trata el producto cultural, permitiendo una mirada general. Crítica, la reseña crítica consiste en presentar un punto de vista de manera argumentada sobre un producto cultural. Esto parte de la experiencia e impresiones. Continuamos. De quien reseña a partir de su contacto con el producto a nivel de forma y contenido. Reseñar un texto implica, en primer lugar, haber comprendido acabadamente como para poder resumir lo esencial de su contenido, pero además es necesario que el que realiza la reseña esté en condiciones de permitir opiniones y juicios de valor fundamentados sobre el texto leído. Mabel Giamanteo, Laura Ferrari. Vamos. La estructura de la reseña tiene que llevar una introducción, un desarrollo y conclusiones. Participamos en la clase respondiendo de forma oral a las siguientes preguntas. No las vamos a anotar, solo vamos a aclarar lo que tendría que decir cuando tenga que exponer esto. ¿Cuál es la finalidad de una reseña expositiva y de una reseña crítica? La finalidad de una reseña expositiva es explicar de manera clara y detallada un tema, obra o evento, para que otras personas puedan entenderlo mejor. Es como dar una presentación o resumen de algo para que los demás puedan conocerlo y formarse una opinión sobre ello. La finalidad de una reseña crítica es analizar y evaluar un libro, película, obra de arte u otro tipo de trabajo, expresando opiniones fundamentadas sobre su calidad y contenido y relevancia. Ayuda a los lectores a decidir si les gustaría experimentar la obra por sí mismos y también pueden brindar retroalimentación al autor o creador. ¿A qué tipo de reseña pertenece la muestra que leímos en la actividad 2? Justificamos nuestra respuesta. Es una reseña expositiva porque nos indica de qué trata la obra. Ejemplo, la mayor parte de los indios son enviados a trabajar en construcción.
condiciones de una carretera, donde soportan interminables jornadas laborales y el trato inhumano y despótico del capataz. O sea que ahí está exponiéndonos, está criticando y así sigue toda la trama. Seleccionamos un producto cultural, película o canción, hacemos una valorización crítica de su contenido. Vamos a hacer una reseña a la canción Cómo se cura una herida, de Yacy Velázquez. Todos alguna vez hemos escuchado una canción llamada Cómo se cura una herida, de Yacy Velázquez. Pues se programa tanto en emisoras locales como en cristianas. Hay unas que buenas se oye. En Radio Vida. También se puede escuchar en otra emisora que se llama Radio El Camino. También se escucha. La pregunta es, ¿la canción es cristiana o no? Pues la cantante se promueve como cristiana. Pero para esto analicemos la canción. Esta dice en el inicio, pero solo vamos a poner inicio. Qué triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentía, saber que es el final. Notemos que las frases no van dirigidas a Dios, sino que exponen una problemática, un desengaño al estilo los Bukis con tus mentiras. Mira lo que han hecho tus mentiras. O los Temerarios con sus frases, ya no quiero sufrir por alguien que no me ama, que me engaña. Una canción para llamarse cristiana tiene que alabar a Dios desde el principio o fin. Pero a pesar de todo, el cuestionamiento si la canción es cristiana o no, esta frase es lo que llama la atención. Tu engaño me enseñó que no hay nada seguro, que solo se puede contar con Dios. En esta frase sí se menciona al creador, lo que da a pensar que la canción es de género compartido, cristiano y secular, en que el objetivo es mostrar que el mundo pasa y sus deseos, pero Dios es fiel se queda para siempre, porque miren lo que dice, tu engaño me enseñó que nada seguro, que solo se puede contarte con Dios. Pero antes ya comenzó diciendo que triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. En otras palabras, que el Señor ya se fue de la casa. Bueno, digamos, en esta frase sí se menciona el creador, lo que da a pensar que es del género compartido, cristiano y secular, y que el objetivo es mostrar que el mundo pasa y su tiempo, pero Dios es fiel y se permanece para siempre. Así que para concluir, podemos decir que la canción no fue hecha para cantarse dentro de una iglesia. Hasta yuca cantar eso, porque si alguien pone eso, ya va a parecer cantina, en vez de parecer un reformatorio del alma. Sino para que se le dediques a alguien que no te supo valorar. En ese sentido, sí está bien. Así como se la podemos dedicar tus mentiras, otra canción de Bronco, o de los Johnny, o quien sea, o de Leodán, esta canción va en esa categoría. Se la podemos dedicar a alguien que de verdad nos hizo sufrir, coño, nada. Así que, no para que dediques a alguien que no te supo valorar. La canción es hermosa, linda interpretación, tanto en pop, o sea, hay una versión pop, como en ranchero. También hay una versión techno, pero no me gustó. No sé, me gusta más, pero que es más pegajosa la canción, aún en ranchero. En momentos tristes, levanta el espíritu y cuando se desea escuchar a una buena interpretación a cargo de Yacy Velázquez. Cuando quiera decir una buena canción, esta está muy buena. Continuamos. Vamos con la siguiente actividad 5 en Parver. Leemos la reseña de la obra Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldez. Don Segundo Sombra es una novela escrita por el argentino Ricardo Giraldez y fue publicada en 1926. Esta obra es uno de los mejores ejemplos de literatura gauchesca en prosa y es considerada un clásico de la literatura argentina. Wow, está. Sombra, Don Segundo Sombra. Bueno, la estructura de la obra es del tipo episódico y en ella Ricardo Giraldez nos muestra la evolución de Fabio Cáceres, el protagonista, a lo largo de la trama. Se convierte de niño en hombre, de gaucho o gaucho. En este sentido, Don Segundo Sombra viene a ser la edificante historia de un viaje iniciático, una novela de transformaciones en la que Fabio descubrirá la relevancia de ciertos valores como la lealtad, la tolerancia, el honor o la valentía, gracias a las dificultades y problemas que se encuentran a lo largo de su camino. Fabio logra madurar y convertirse en un buen hombre en todo el camino. Está acompañado por su padrino, Don Segundo Sombra, el padrino.
con quien recorrerá el campo y aprenderá la vida que le despertará. No obstante, la vida campestre es mostrada de manera idealizada, pese a la dureza de la misma. Con esta guía, la que le brinda Don Segundo, Fabio aprende cómo son las diferentes tareas rurales como el recero y el banquiano. Y vamos a ver qué más. El domador también adquiere la indumentaria propia del gaucho y consigue su caballo. Asimismo, Fabio también realiza un viaje espiritual, todo un rito iniciático que le hace pasar por diferentes etapas hasta complementar su transformación. Esta se manifiesta de manera física y mental, complementando el carácter del chico. Adquiere una moral y un espíritu que le permite luchar y resistir. Acepta los acontecimientos tal y como son para encararlos. También logra fuerza moral para las relaciones, una desconfianza hacia el alcohol y las mujeres. Mujeres divinas, prudencia con los extraños y una gran confianza en los amigos. Así es como surgen los hombres de provecho, útiles para quienes le rodean, como una personalidad cabal que le impide caer en lo vano y en lo vacuo. Hasta el momento vemos que es una descripción, ¿va? Es del tipo descriptivo. En este cambio solo es posible con una guía, aunque fuera espiritual. Don Segundo, a lo largo de todo el viaje del protagonista, Don Segundo Sombra minifica la figura del gaucho como sinónimo del hombre libre, individualista e independiente. En definitiva, Don Segundo Sombra es una novela que apuesta por presentar de manera idealizada la forma de vida del caucho y que muestra como positiva la vida rural, ¿va? Bonita, si es preciosa la vida en el campo, quién dice que no, la cual da forma a individuos de provechos y los forja con una personalidad caracterizada por la sensatez. Jaime Molina. Resolvemos en el cuaderno. Identificamos la idea principal de cada parte de la estructura de la reseña. Para esto tenemos primero que identificar y tenemos la introducción, la vamos a marcar así con anaranjado, con verde vamos a marcar lo que es el desarrollo y con amarillo marcamos lo que es la conclusión. Ahí identificamos las ideas de cada parte de la estructura y la reseña. En la introducción la idea es mostrar de qué clase de producto se va a analizar, el cual elabora Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes. En el desarrollo, la idea es exponer de lo que trata la obra, tanto la trama, personaje, además nos menciona qué valores se fomentan. En la conclusión, la idea es apoyar las metas que se ha trazado el autor al exponer la obra. Así se siento yo, va. No sé si habrá otra crítica por ahí. Explicamos si es una reseña crítica o descriptiva. Se lo dije durante la lectura. Es del tipo expositiva, porque solo se encarga de describir de qué trata la obra. ¿Cuál es la intención del autor al escribir la reseña? Pueden ser varios, entre ellos una invitación a que la leamos, otra apoyar al autor y por último podemos decir que se tiene algún gran interés porque se divulgue algunos detalles de la obra. Esas tienen las tres razones que podemos pensar que por qué el autor la intención por la cual se hizo la reseña. Va, continuamos. Hoy vamos con la consolidación. Va. Aquí ya se escribe una reseña crítica sobre la obra El señor presidente de Miguel Ángel a Asturias. O sea, lo que quedó como actividad en casa de la semana 1. Hoy sí la vamos a hacer. ¿Va? Y como nos parte de los fragmentos que podemos ocuparlos, que a última hora mejor no los ocupé, busqué más información más detallada de la obra. Planificación, va, resuelvo. Determinó la tesis que desarrollé en mi reseña crítica. Enseñar que la narrativa describe un gobierno que discrimina a las clases bajas en todos los sentidos. Aún hay un asesino y aún se los discrimina tanto que dice, ay, como este gato puede matar a un coronel. ¿Hasta qué sentido llegaba la discriminación a los pobres? Busco información teórica que esté relacionada con mi tesis. Es más o menos lo que hicimos. Organizo la información más pertinente que utilizaré. Determino la intención de mi reseña. Descripción de la obra.
Escribo las ideas principales que desarrollan las reseñas, describir datos de la obra del señor presidente, mostrar de lo que enfoca el autor de ese periodo de gobierno en un país latino. Escribo en el cuaderno la primera versión de mi reseña, teniendo en cuenta lo siguiente por cada parte de la estructura. Introducción. Menciona los datos generales de la obra, título, autor, cuándo y dónde se publicó. Presento un breve resumen explicando de qué habla la obra. Presento la tesis. ¿Vale? Todo eso va en la introducción. Ya lo vamos a hacer, no se preocupe. Desarrollo. Escribo argumentos a partir de la tesis o idea principal que doy en la introducción. Relaciono los hechos con el contexto de la época. Conclusión. A partir de la tesis y de las ideas expuestas en el desarrollo, escribo la conclusión o cierre de mi reseña. ¿Sabías que utilizar correctamente las paréntesis y las comillas, especialmente en las citas al momento de escribir una reseña crítica? Comenzamos. Reseña de la obra Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. El Señor Presidente es una novela de Miguel Ángel Asturias, publicada en 1946 en México por la editorial Costa Andina. La novela es de orden narrativo, donde se describe un gobierno de injusticia en un país latino. Se desconoce pues la obra se mantiene en anonimato, pero muchos le aciertan que en la narrativa él describe a su país de origen, Guatemala, donde se dio un caso de dictadura entre 1898 y 1920. La obra describe un mundo de miseria y hambre que vive discriminada por la sociedad, viviendo en el portal de una iglesia. En ella se nos llega a enseñar que la pobreza se la ha discriminado en muchos sentidos. Esa será nuestra hipótesis, que la pobreza ha sido discriminada en muchos sentidos. Comenzamos. La novela comienza en el portal del Señor, donde los mendigos pasan la noche. Uno de los mendigos, el Pelele, está agotado después de haber sido continuamente acosado sobre su madre fallecida. Cuando el coronel José Parralte Sorriente, uno de los militares leales del presidente, se burla de él con la palabra madre, el Pelele reacciona por instinto y asesina al coronel. Los mendigos son interrogados y torturados para obligarles a implicar al general retirado Eusebio Canales, anterior miembro del ejército del presidente, y al abogado independiente Abel Carvajal en el asesinato del coronel, ya que según los hombres del presidente no hay manera de que idiota, bueno, entre comillas, sea responsable. Mosco, un vagabundo, muere por decir que Pelele era el responsable. Mientras tanto, un delirante Pelele escapó por las calles en tinieblas, enloquecido, bajo la acción de espantoso paroxismo. Esa frase la escribimos entre paréntesis porque está citada directamente desde la obra. Una rara visión del presidente lo muestra dándole órdenes a Miguel, cara Ángel, a veces referido como el favorito, entre comillas, va. El presidente, para ayudarle al general Canales a huir antes de que sea arrestado en la mañana por el asesinato del coronel José Parales Soliente, el presidente, que supuestamente orquestó las acusaciones para fines propios, quiere que Canales trate de escapar, porque huir sería una confesión de culpabilidad. Uy, qué pícaro este presidente, malo, malo, muchacho malo, dice. Con esto nos podemos dar cuenta hasta qué extremo llega la discriminación, que ni la justicia quería nada con los pobres, ni hablaban, si hablaban solo eran simplemente para eliminarlos en la narrativa. Para terminar, podemos decir que lo mencionado solo es una parte de lo que trata la historia, la cual está muy interesante leer y documentarnos cómo eran los gobiernos a finales del siglo XX y comienzos del XXI, con respecto hacia las clases bajas y discriminadas en todos los ámbitos. Continuamos. Nos dice, ya terminando. Actividad 7 en paro. Revisamos nuestra reseña. Intercambiamos nuestra reseña y la revisamos, verificando que cumplan lo siguiente. El título de la reseña está relacionado con el contenido. La estructura se comprende. Las ideas principales son claras y están argumentadas. Las comillas y los paréntesis se han utilizado adecuadamente. Compartimos el resultado de la reseña y conversamos sobre cómo mejorar. Actividad 8 individual. Corrijo mi reseña a partir de las observaciones que me hagan. Una vez me hagan las observaciones, usted le va a corregir, ¿verdad? Escribo una o dos hojas en papel bond, la versión final.
Comparto mi reseña leyendo en voz alta a mis compañeros y compañeras. Socializo con la clase mi experiencia y escribiendo reseñas críticas. Evaluaciones, va, si lo logró, usted va a poner si lo logré, no lo logré, o en proceso. Actividad en casa. Investigo sobre los tipos de ensayos que hay. Eso lo dejaremos para la próxima clase. Investigo para la siguiente clase en qué consisten los ensayos académicos. Va. Esto lo dejamos para la siguiente clase muy próximamente. Pendiente, va. Bueno, eso ha sido todo, vea. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.